Definimos al punto de equilibrio financiero como el momento en que una empresa cubre sus costos fijos y variables, es decir, cuando los ingresos y los egresos están en un mismo nivel y por lo tanto no hay pérdidas ni ganancias. Entonces, para encontrar el valor económico medidos en pesos o unidades a vender, es decir, encontrar el punto de equilibrio en pesos o en cantidades, debemos aplicar las siguientes fórmulas. En este caso, para el punto de equilibrio en cantidades, esta sería la fórmula a aplicar. Y para el punto de equilibrio en pesos, esta otra. De ambas, analicemos cómo llegamos a obtener estas fórmulas, en este caso, desde un desarrollo matemático. En cuanto al punto de equilibrio en cantidades, si hablamos de equilibrio, comenzamos con esta idea, que los ingresos y los egresos deben ser iguales. Cuando hablamos de ingresos, o de facturación que pretende alcanzar una empresa, esta se logra a través de la venta de un producto o un servicio a un determinado precio de venta unitario por la cantidad de productos o servicios que hemos comercializado. Entonces, el producto de venta unitario por la cantidad es lo que va a generar los ingresos de esta empresa. Y por otro lado, de la igualdad tenemos a los costos fijos y a los costos variables. Ambos constituyen los egresos de esta organización. Bien, mantenemos sin variar el precio de venta unitario por la cantidad y podemos desglosar a los costos variables, manteniendo también los costos fijos, a los costos variables como el valor monetario, es decir, lo que le cuesta al empresario producir una unidad, y aquí en adelante lo llamamos costo unitario, por la cantidad de productos que vamos a estar fabricando para luego vender. Nótese que en ambos miembros tenemos a las cantidades como valor común. Por eso pasamos al otro miembro, el costo unitario por la cantidad que está sumando pasa restando. Y dejamos solo el costo fijo. Sacamos factor común cantidades. Y el precio de venta unitario menos el costo unitario que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Con lo cual, aquí obtenemos la fórmula de cómo alcanzaríamos el equilibrio financiero desde el punto de vista de las cantidades. El valor resultante de aplicar esta fórmula nos va a dar qué cantidad de unidades tenemos que fabricar y luego vender para llegar a una instancia de equilibrio financiero. Y en cuanto al punto de equilibrio en pesos, conocidas las cantidades a producir para luego vender, y conocido el precio de venta unitario, el equilibrio en pesos se constituye a través del producto del precio de venta unitario por la cantidad. Entonces, los elementos para el estudio del punto de equilibrio financiero serán los siguientes. En primera instancia tenemos a los costos fijos, y cuando hablamos de costos fijos, ejemplos de ellos pueden ser los alquileres, que independientemente del nivel de producción que tengamos, podemos fabricar una unidad,
100 unidades, 1000, 10.000, 100.000, independientemente del volumen, todos los meses el empresario tiene que pagar un alquiler por el emplazamiento de su fábrica, si es que ésta la alquila, si es que necesita alquilar de un espacio físico. Paga todos los meses sueldos y jornales a sus empleados, paga servicios públicos, paga intereses bancarios, si ha obtenido un préstamo del banco, los intereses se pagan todos los meses, paga los impuestos que les corresponde como empresa al Estado, están las amortizaciones como un costo fijo que reflejan la desvalorización de nuestros activos que usamos para el proceso productivo, y tenemos finalmente a los gastos generales. Bien, estos son ejemplos de costos fijos. En cuanto a los costos variables, que no es ni más ni menos que el producto del costo unitario por la cantidad a producir y a vender, cuando desglosamos o investigamos un poco más cómo están conformados o cuáles son los componentes del costo unitario, ejemplos de ellos son la materia prima que utilizamos para fabricar el producto, los insumos directos que utilizamos para ese producto, la valoración económica, es decir, la mano de obra directa, el personal que interviene en la fabricación de ese producto, la energía que utilizamos para hacer funcionar las máquinas que nos permiten producir ese producto, y algunos otros costos indirectos. Yo doy como ejemplo en este caso a todas las erogaciones que necesita la capacitación de los obreros para el uso de determinada tecnología. Y finalmente tenemos a los ingresos, que no es ni más ni menos que el producto del precio de venta unitario por la cantidad. Y si queremos desglosar cómo está constituido este precio de venta unitario, diríamos que es el producto, la sumatoria de lo que le cuesta al empresario una unidad más su respectiva ganancia. Costo unitario más ganancia son lo que conforman el precio de venta unitario. Y si a eso le multiplicamos la cantidad, nos estaría dando el nivel de facturación que pretende alcanzar este empresario. Ejemplos de ganancia, de cómo el empresario fija su ganancia. Bueno, esta podrá ser producto de un porcentaje del costo unitario o un valor fijo que pretende ganar por cada unidad producida y vendida, o un mix de ambos, o otras opciones que se le puedan ocurrir a este empresario. Si quisiéramos graficar todo lo estudiado, obtendríamos lo siguiente. En primera instancia, en el eje Y, o lo que conocemos generalmente por el eje Y, vamos a señalar todo lo inherente a la valoración económica, en este caso medida en pesos. Y en el eje X vamos a referenciar las cantidades producidas para luego ser vendidas. Y ahora sí, vamos a plasmar todos los componentes que hemos estudiado hasta ahora. Entonces tenemos a los costos fijos que se mantienen constante mes a mes, porque es algo que hacemos justamente mes a mes. Pagar salario, alquileres, impuestos, etc. El costo variable, que crece en función de la cantidad a producir y a vender, cuanto más producimos, más nos cuesta ese nivel de producción. Por eso tiene una pendiente, una función lineal de primer grado. Luego tenemos el costo total, que no es ni más ni menos que la suma del costo fijo más el costo variable. Y a este costo total lo asociamos conceptualmente a los egresos que tiene
este empresario. Nótese que cuando todavía no hemos fabricado ninguna unidad, ya tenemos una magnitud dada por el mismo costo fijo. Y a partir de la primera unidad producida, ese costo total va creciendo, y esto no es ni más ni menos que la suma de el costo unitario más los costos fijos por la cantidad a producir. Es decir, el costo total tiene una pendiente también creciente y paralela al costo variable. Finalmente, tenemos a los ingresos, que debe tener, por una cuestión obvia y lógica, una pendiente mayor al costo variable. No podemos fijar como precio el mismo precio de venta y el costo unitario. Lo que los diferencia es justamente la ganancia que tenemos por unidad. Fijado toda la información sobre nuestro punto de equilibrio, también nótese que la intersección entre los ingresos y el costo total se conforma un punto de quiebre entre una situación y otra. Y a partir de aquí, sí, tenemos tres instancias que se conforman. En este caso, cuando los ingresos son menores a los egresos, estamos en una situación de pérdida. Nótese que la línea verde está por debajo de la línea naranja. Cuando los ingresos son iguales a los egresos, estamos en la instancia de ese punto, que lo llamamos punto de equilibrio, y ahí sí donde nos encontramos en una verdadera equilibrio financiero. Y finalmente tenemos cuando los ingresos son mayores que los egresos. También nótese que la línea verde está por encima, en este caso, a partir del punto de equilibrio, por encima de la línea naranja. Y estos son todos los elementos que hemos expuesto para graficar nuestra situación de punto de equilibrio. Bien, vayamos entonces a estudiar un ejemplo práctico en función de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y esta nos dice que una empresa elabora un cierto producto y sobre este nos brinda la siguiente información. Sabemos que el costo unitario, es decir, lo que le cuesta al empresario producir una unidad, es de 35 pesos. Que los costos fijos que tendrá esta empresa durante todo un año es de 1.800 pesos. Y el precio de venta de una unidad está asignado en 50 pesos. La pregunta que nos invita a hacernos este problema es ¿cuántas unidades debe fabricar y vender este empresario para encontrarse en una situación de equilibrio financiero? Y además nos pide desarrollar la correspondiente comprobación. Bien, de acuerdo a esto, entonces aplicamos la fórmula que ya hemos visto, la de el precio en equilibrio en cantidades, que era el costo fijo en función de el precio de venta unitario menos el costo unitario. Reemplazamos los valores, operamos, y llegamos a la conclusión que para entrar en una situación de equilibrio, este empresario debe fabricar y vender 120 unidades. En igual sintonía, si queremos sacar el precio, el punto en equilibrio en pesos, tenemos que hacer el producto de el precio de venta unitario por la cantidad. El precio de venta ya nos da el problema, que es 50 pesos por los 120 unidades que recientemente calculamos, y nos da el valor de 6.000 pesos. Con lo cual, la empresa, para obtener un equilibrio financiero, debe producir y vender
120 unidades y así facturar el valor de 6.000 pesos. A partir de la venta de la siguiente unidad, comenzará a obtener ganancias. Bien, la comprobación que vamos a llevar a cabo consiste en que a las ventas, es decir, las 120 unidades calculadas por el precio de venta unitario, nos da una facturación de 6.000 pesos, que el costo variable, es decir, las 120 unidades por 35, nos da 4.200 pesos, que al restarlos nos da un margen de ganancia de 1.800 pesos. Si a este le restamos el costo fijo, que es de 1.800 pesos, concluimos en que la rentabilidad es de 0 pesos. Es decir, al fabricar y al vender 120 unidades, se está en una zona que no es ni de pérdidas ni de ganancia. Significa entonces, para este empresario, que al vender de la primera a la unidad número 119 se encontrará en una situación de pérdida, que en la venta, en la producción y en la venta de la unidad número 120 se encontrará en una situación de equilibrio financiero, y a partir de la venta de la unidad número 121 en adelante ingresará en una zona de ganancia. Siguiendo con el mismo problema y la misma información, nos preguntamos cuántas unidades debiéramos producir y vender para obtener una rentabilidad de 750 pesos. Bien, para esto aplicamos la misma fórmula, solo que le agregamos al costo fijo la rentabilidad pretendida, reemplazamos la información, costo fijo por 1.800 pesos, rentabilidad pretendida 750 pesos, dividido el precio de venta unitario, que es 50, menos 35, que es el costo unitario, reemplazamos, operamos y llegamos a la conclusión que para obtener 750 pesos de rentabilidad debemos producir y vender 170 unidades. Si queremos saber cuánto debemos facturar, a esa cantidad de unidades, 170, la tenemos que multiplicar por 50, que es el precio de venta unitario, y así facturar 8.500 pesos. Si llevamos a cabo la correspondiente comprobación con el mismo criterio, decimos que a las ventas, a las 170 unidades, las multiplicamos por 50 y este nos da 8.500 pesos, el costo variable será multiplicar 170 unidades por 35 pesos y esto nos da 5.950 pesos, y al efectuar la diferencia nos dejará un margen de ganancia de 2.550 pesos. Si le restamos los costos fijos, que son de 1.800 pesos, la rentabilidad que vamos a obtener a través de esta diferencia será de 750 pesos. Entonces, este empresario, si pretende una rentabilidad de 750 pesos, deberá fabricar y vender 170 unidades.
Bien, ahora sí, pasemos finalmente a algunos comentarios finales que podamos hacer en función de lo que hemos visto. Y en primer lugar, decir que el obtener como información el punto de equilibrio tanto en cantidades como en pesos puede llegar a ser un gran punto de partida de todo análisis que se haga sobre esta situación. Ahora, a partir de allí, de conocer esta información, podemos obtener y fijar ciertos objetivos de ventas, en este caso a nuestro staff de empleados, de vendedores, y y determinar ciertos objetivos con mayor eficiencia en cuanto a cuánto debiéramos vender por día, por semana, por mes, y así sucesivamente a lo largo de todo un año. También conocer esta información nos permite poder diagramar de mejor manera los objetivos de producción. Con igual criterio saber cuánto debemos producir por día, por semana y por mes. No solo esto, sino que nos permite también planificar con mejor criterio y con mayor eficiencia las compras que se hacen desde el área de abastecimiento, tanto de materia prima como insumos que contiene este producto. Y finalmente, con toda esta información nos permite determinar un mejor valor, ajustar nuestro valor en cuanto al costo unitario. Cuánto le cuesta al empresario el costo de una unidad. Y esto conlleva llevar a cabo una mejor planificación y toma de decisiones. Una mejor planificación financiera implica saber con mayor precisión los ingresos y egresos de flujos económicos que se generan en toda organización. Y como conclusión de todo esto, nos permite reducir riesgos financieros, saber con mayor exactitud cuando la empresa tiene un faltante de dinero o un sobrante de dinero, en función de conocer mejor, con mayor precisión, estos flujos de ingresos y egresos económicos. Hasta aquí podemos sacarle el jugo, como quien dice, a la información que obtenemos de conocer el punto de equilibrio en cantidades y en pesos. Ahora, también ustedes se estarán preguntando que todo este análisis guarda algunas dudas en cuanto a la realidad, porque es muy difícil que una empresa se caracterice por producir y por vender un solo producto. En líneas generales, las empresas comercializan mucho más de un producto, con lo cual el análisis y el estudio se torna un poco más complejo de lo que hemos visto como idea introductoria. Así que los invito a bucear en mi canal educativo, allí encontrarán en el apartado de finanzas una mejor explicación sobre cómo calcular el punto de equilibrio financiero cuando se trata de una empresa que comercializa mucho más que un producto, varios productos. Bueno, los dejo con esta inquietud y nos estaremos viendo en algún otro video de similares características. Saludos.